¿Listo? Sí. Compartir pantalla. El tema que vamos a comenzar a ver, hablando de núcleos prioritarios, es el de composición. Aguarden un segundito. Dios. Ahí está. Ahí está. Bien, composición. Bien. En el lenguaje de las artes la palabra composición es bastante común. ¿Sí? ¿Quiénes componen? Los escucho, a ver. Artistas. ¿Los cantantes, profe? Los cantantes, ¿sí? Los artistas, los músicos componen. ¿Sí? Una buena composición, ¿de qué está compuesta la composición? Valga la redundancia, musicalmente hablando. ¿Qué es lo que conjuga el músico? Carlos Facio, por ejemplo. El canto con instrumento. Y más específicamente, ¿de qué hablan los músicos cuando construyen el plano de su obra? Si ustedes vienen de un ciclo básico, ¿De las notas, profe? de las notas, ¿sí? La materia prima con la cual trabaja el músico, o los elementos que ordenan, son las notas musicales, los silencios, los tiempos, ¿sí? El músico, al componer, establece un orden, ¿sí? Para todos esos elementos, para que suene armónico, suene lindo, ¿sí? Y esa sea una obra que guste a la gente, ¿sí? Que despierte placer estético. Quienes creamos imágenes también componemos, ¿sí? Los elementos que componen a la imagen son líneas, son formas, son colores, son texturas, son puntos, ¿sí? Esos son los elementos con el que trabaja el artista visual, ¿sí? Sepan que nuestro ojo, al analizar una imagen, sigue cierto recorrido, ¿sí? Hay reglas que nos hablan de ese recorrido que sigue el ojo a través de la imagen, ¿sí? Cuando uno piensa una imagen, ahora nosotros, mucho no lo hacemos, ¿no? Nosotros encuadramos lo que nos gusta y disparamos, ¿sí? Pero sepan que una fotografía profesional, ¿sí? Tiene que estar pensada como un plano de un técnico casi, o un encuadre en una escena, en cine o en video, también tiene que estar planificado desde cómo el ojo lee la imagen, ¿sí? La lectura, me iba a arriesgar a esto. Más o menos hay distintas reglas, ¿no? Que nos hablan del recorrido visual. Cuando el ojo recorre una imagen, hace más o menos este recorrido. Espero que me haya quedado bien, ¿eh? ¿Sí? Entra por acá, por el margen inferior izquierdo, ¿sí? Pega 2 volteretas y sale, ¿sí? Por eso hay establecido una regla que se llama la regla de los tercios, ¿m? Que nos dice que en base a ese recorrido que sigue el ojo, se establecen puntos más importantes, ¿sí? Que se llaman puntos áureos. ¿M? Por eso, por ejemplo, en base a este recorrido y mirando este dibujito que hice, ¿cuál les parece que es la parte más importante de la imagen? El centro. Está la tentación de, sí, de pensar de que el centro es lo más importante, pero no. En base a este recorrido... La forma de lo que, o sea, la forma del ¿ves? Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Miren, tal vez fue medio difícil la pregunta. ¿Ven? Por acá, por la derecha, el ojo pasa 2 veces. ¿Ven que en este loco recorrido visual, el ojo pasa 2 veces? Por eso la derecha siempre es más importante en la imagen, ¿sí? Lo que yo ubique a la derecha, el ojo le presta más atención, ¿sí? Por eso sale más cara una publicidad ubicada a la derecha, por eso las publicidades se ubican a la derecha en las revistas o en los diarios, ¿sí?
Por eso sale más caro publicitar en la página número 3 de un diario, porque cuando uno la abre, ¿sí?, el ojo le presta atención a esta sección derecha, ¿sí? Por eso, en las elecciones pasadas, cuando se hizo un ensayo de votación a través de voto electrónico, uno de los partidos había ubicado su boleta a la derecha, no voy a decir qué partido, de color amarillo. Hicieron una protesta para que el sistema vaya, que atribuya la posición de manera aleatoria, ¿sí? Porque siempre hay como una tendencia a dar más importancia a lo que está a la derecha, ¿sí? Fíjense que en todas las publicidades de la escuela, siempre artes visuales, el que hace los flyers lo ubica a la derecha, no sé por qué. Esto está siendo grabado, ¿no? Estos puntos que quedan determinados se llaman puntos áureos, no sé si se los dije, ¿sí? Y son como centros de fuerza ahí dentro de la imagen. ¿Ven? Esta es una imagen toda pixelada, re fea, pero bueno, la idea está más o menos, se puede ver. Esta es una imagen que responde a la regla de los tercios, ¿ven? La parte más importante, el centro de interés de la fotografía, está ubicada a la derecha. La línea del horizonte es coincidente con el tercio inferior, ¿ven? Cuando Doña Rosa, lo que hubiera hecho, la persona común lo que hubiera hecho es el mar al medio, la persona al medio, ¿sí? Lo primero que nos tentamos hacer es ubicar todo en el centro, y el centro resulta aburrido. El centro al ojo le resulta aburrido, es un órgano que es muy inquieto, ¿sí? Y no siempre espera que las cosas estén estáticas en ese lugar. El centro es como muy estático. ¿Ven? Otra imagen basada en la regla de los tercios. Si ustedes se ponen a jugar en los celulares y ven las ayudas, van a ver que aparecen grillas y entre ellas está la regla de los tercios. Es una de las reglas, ¿sí? ¿Ven? Quería decirles algo. Que quizás uno dice, qué buen fotógrafo, pero detrás de eso no hay nada azaroso, sino que está todo pensado. Lo mismo acá en esta película, nada fue tirado al azar. El arte no es que, listo, dibujo esto porque queda lindo, no. Hay cuestiones que están pensadas para el cerebro y matemáticamente también, o sea, es como una conjunción de disciplinas también. Perfecto, perfecto, Carla. Sí, eso hace, todos sacamos fotos, chicos, pero no todos somos fotógrafos, ¿sí? Ahí está la diferencia. La diferencia, lo que yo les decía en la charla de tercero, creo. La diferencia entre una foto profesional es quien se va nutriendo de todos estos conceptos y después los aplica en el producto que le piden que desarrolle, ¿sí? Es como dice Carla, ponele que hay 2 o 3 personas que tienen un don para encuadrar bien, ¿sí? Un don natural, pero el resto podemos llegar a acceder, a adquirir un buen nivel de composición sabiendo estas cuestiones. También se da en el encuadre vertical, la regla de los tercios, que consiste, yo no les dije qué era, la regla de los tercios consiste en dividir en tercios, tanto verticales como horizontales, la imagen, ¿sí? Y ubicar los centros de interés o las partes más importantes en esas líneas o en esos puntos que llamamos puntos áureos, ¿sí? Una foto media depre, pero cringe, ¿cómo es que le dicen? Bueno, también responde a la regla de los tercios. La composición es también parte de la pintura, ¿sí? El pintor decide, ¿sí? Sabiendo todo esto de una manera, o habiéndolo estudiado, decide cómo ubicar los elementos, ¿sí? Fíjense, tenemos la última cena de Leonardo. Observen cómo ubicó los elementos, o sea, los apóstoles. Miren las miradas, ¿sí? Al ser humano, los pintores sabían que la mirada de los personajes hace que el espectador diga, ¿qué onda? A ver, ¿qué está mirando ese?
Entonces, la mirada de los personajes es también una forma de marcar una línea, ¿sí? Miren, todas las líneas que están en la pintura, ¿dónde confluyen? Esto lo habrán visto con Raquel, el tema del punto de fuga. Miren, todas las líneas confluyen en Jebús, ¿sí? Que es lo más importante de la imagen. Entonces Leonardo aplicó todos los conceptos del Renacimiento. Acuérdense que el Renacimiento había toda una búsqueda de representar la realidad lo más mimética posible, ¿sí? Cómo llevar el espacio, había toda una búsqueda de cómo llevar el espacio tridimensional a las dos dimensiones de la pintura. Bueno, y la perspectiva era una de esas búsquedas, ¿sí? Acá lo vemos plasmado en esta obra, ¿ven? Hay formas más complejas de composición, como decía Carla, hay formas de composición que siguen la regla de Fibonacci, ¿sí? Esto es una pregunta más para la profe Yanguela que para mí, ¿sí? Hay una sucesión de números, una división entre el ancho y entre el alto y el ancho que da un número que es 1,60 y pico. La división entre esos dos valores da un número que es 1,60 y pico. ¿Me están viendo? Sí. Sí, Ok. profe. Porque me apareció un cartel de que mi conexión era inestable. Sigue, ok. Bueno, ¿ven? Acá están las meninas. ¿Ven? También responde a esta regla de Fibonacci. ¿Sí? No es nada azaroso. Las pinturas famosas, importantes, que al mundo llamaron la atención, siguen o tienen todo un trabajo de composición para que nos resulte grata. ¿Mm? Como vamos a ver, ya estoy de a poco anticipando la tarea, la composición transmite al espectador sensaciones. Lo que uno ve lo transforma en sensaciones. ¿Mm? El ojo se desentiende de que es una imagen, que es una representación, y adquiere esa sensación, ¿sí? Acá vemos un chaboncito como en un estado de haciendo equilibrio. Miren esta pintura, ¿sí? Nuestro ojo también o nuestra percepción, cuando interpreta una imagen, cuando lee una imagen, traza estas líneas de fuerza, ¿sí? Traza una mediana vertical. Aguarden un segundito. Fla, no te llevas a Auge que me está cantando, me está haciendo la pista de sonido. Traza una mediana vertical, ¿sí? Parte la imagen a la mitad, ¿sí? Traza una mediana horizontal y traza también diagonales, una diagonal principal y una diagonal secundaria, ¿sí? En base, esto ni nos damos cuenta, ¿sí? Estas cuestiones pasan inconscientemente. Luego transforma a todas las formas justamente en formas más simples, ¿ven? ¿Qué será? Como un cofre. Ese cofre se transformará en un rectángulo, el corderito se transformará en otro rectángulo, los arcángeles se transformarán en algo parecido a una elipse, ¿sí? Estos muchachos de acá, que no sabría decirles si son apóstoles, ahí hay una fuente en el medio también. Cuando observamos esta imagen, vemos que en relación a la mediana vertical, las formas están agrupadas de manera equitativa, ¿sí? De manera simétrica. Todo lo que vemos le asignamos un peso también. Así los colores más claros son como más livianos y los colores más oscuros son más pesados, ¿sí? Esa es la sensación que nos transmite, ¿sí? Al observar una imagen simétrica, sentimos una sensación de seguridad, ¿sí? Lo equilibrado, el terreno equilibrado, lo sentimos como seguro, ¿sí? Si tenemos que subir una montaña y sabemos que nos va a llevar más esfuerzo, eso viene grabado en nuestra memoria genética, ¿sí? Sabemos que lo que es simétrico
nos da tranquilidad. Nosotros somos bichos simétricos, ¿sí? Buscamos esa simetría. ¿Ven? Y tiene una correlación con las primeras imágenes. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de la historia de la imagen, decíamos que las primeras producciones tenían que ver con lo religioso, ¿sí? Y lo religioso en el catolicismo viene a traer el orden, ¿sí? Me estoy quedando sin tiempo, me dice esto. Viene a traer el orden. Por eso las imágenes religiosas, sobre todo de la época medieval, son imágenes simétricas, ¿sí? Vamos a encontrar que más o menos los pesos visuales están repartidos equitativamente a un lado y al otro. ¿Se dan cuenta? Sí, buenísimo. Miren, esta no es una imagen del catolicismo, pero también tiene una simetría radial, ¿sí? O una simetría biaxial en ambos ejes. Si yo, para analizar la imagen, trazo una mediana vertical y una mediana, una mediana horizontal, imagínense una línea recta ahí, veo que tengo lo mismo a un lado y al otro. Es una imagen súper simétrica. Miren, otra imagen. ¿Sí? La idea que había que dar, la idea que tenía que transmitir la imagen en esa época era: acá está el orden, ¿sí? Afuera está el caos, el pecado, adentro de la iglesia está el orden, ¿sí? ¿Ven? Las imágenes religiosas tienen una composición más bien simétrica. Lo contrario a la simetría, allá, es la tensión o la asimetría. Cuando percibimos una imagen que no está equilibrada, nos produce una sensación que nos desestabiliza, ¿sí? Esto no es que van a empezar a vomitar espuma si uno observa una imagen asimétrica, sino que es una sensación, ¿sí? Una sensación de desequilibrio. ¿Mm? Observen esta naturaleza muerta. Si yo trazo la mediana vertical, no hay simetría acá. ¿Sí? Tengo este repollo, tengo este membrillo, no hay simetría. Si trazo la mediana horizontal, y tampoco. Las diagonales, y se podría adaptar un poquitito a la diagonal secundaria, con lo cual tendríamos otra forma de composición, otra forma de... pero no. Hay una forma de simetría que se llama... ay, se me fue el nombre. Equilibrio dinámico. Fíjense, de vuelta, todos los objetos los transformamos en formas, ¿sí? Y eso es lo que analiza nuestro cerebro. Nuestro cerebro está preparado para interpretar rápido lo que vemos, ¿sí? Entonces lo transforma, le saca todo el detalle y lo transforma en lo más simple para interpretar qué es lo que está viendo. Eso se produce en una fracción de segundo, ¿sí? Esto se llama asimetría, tensión o asimetría. Ven acá el peso visual de estos árboles en la noche estrellada, se contrapone o ofrece un peso mayor al sol, ¿sí? Que es más claro, que está ubicado en otro lado, ¿sí? Esta es una pintura como muy dinámica, con mucho ritmo, que es otra forma de composición que después vamos a ver. Muy bien. Y esta es la tarea que les voy a dejar, ¿sí? Les voy a dejar un cuestionario, ¿sí? Para que lean también, porque parte de la materia es leer y tomar contacto con los textos de arte. Son preguntas muy simples, les voy a dejar también el material, el PDF, ¿sí? Y luego, la semana que viene, estaremos haciendo algo más, más práctico, más de producción, ¿sí? Ahora avanzamos un poquitito en la teoría, la semana que viene hacemos algo más tranqui, que entiendo que les gusta más, o editar una imagen, o sacar alguna foto, ¿sí? Eso lo estamos viendo ahora con Carla, a ver qué le podemos encargar de hacer. ¿Capisci? ¿Se Sí, entendió? sí. Esperen que pongo Sí, stop acá.